Llamé a Nayeli en una mañana tranquila de jueves, esperando oír emoción en su voz. El plan había sido sencillo: confirmar la hora de su boda para organizar mi viaje, arreglarme el pelo y ponerme el vestido que había comprado meses atrás. En cambio, hizo una pausa, apenas un suspiro antes de decir: «Ah, nos casamos ayer. Solo invitamos a la gente especial». Su tono era plano, como si estuviera hablando del clima. Me quedé ahí sentada con el teléfono en la mano, sintiendo cómo esas palabras se asentaban en mi pecho como lodo pesado. En el espacio de 5 segundos, había borrado meses de ilusión y años de sacrificios. Las imágenes me invadieron la mente firmando cheques de renta cuando ella no podía llegar a fin de mes, manejando 1 hora para llevarle víveres cuando estaba enferma, eligiendo el sofá que ahora adorna su sala. Cada gesto, cada peso, cada hora que le había dado de repente no valían nada. No confiaba en mi voz, así que murmuré algo sobre tener que irme y colgué. Mis manos temblaban, pero no solo de tristeza, era el filo frío y agudo del despertar. Esa tarde, me senté en la mesa de la cocina, con la laptop abierta, navegando por las redes sociales. Ahí estaba ella, mi hija, con un vestido de seda que yo había ayudado a pagar, el pelo recogido en un estilo que una vez admiré en una revista de novias. Estaba entre Uriel y sus suegros, todos sonriendo radiantes. Copas de champán brillaban bajo luces colgantes. Ni rastro de mí en ninguna foto. Mi vestido colgaba en el closet de arriba, aún envuelto en el plástico de la boutique. Los zapatos que compré para combinarlos estaban guardados en su caja. Me había imaginado usándolos para verla prometer un futuro. Ahora se sentían como accesorios de una obra en la que nunca me dieron un papel. Cerré la laptop y me recosté. El zumbido del refrigerador llenando el silencio. En algún lugar dentro de mí, algo que había mantenido vivo por años empezó a apagarse. Y en esa quietud, supe que la forma de las cosas había cambiado para siempre. Me quedé despierta casi toda la noche, mirando el techo, mi mente pasando los años como páginas de un viejo libro de cuentas. Ahí estaba el relicario de oro que me dio mi madre, vendido para cubrir el último semestre de posgrado de Nayeli cuando se le acabó la beca, el enganche de emergencia que junté, raspando para que ella y Uriel no perdieran el alquiler de su primer departamento, los fines de semana que pasé en su casa, arreglando goteras o subiendo cajas por escaleras angostas mientras ella se sentaba con las piernas cruzadas en el piso, haciendo listas de cosas que yo podía ayudarle a comprar. Cuando sus tarjetas de crédito estaban al tope, las pagué sin regaños. Me decía a mí misma que eso era lo que hacían las madres, evitar que sus hijos cayeran en el pozo. Nunca quise que supiera lo que se sentía estar acorralada por deudas que no podía pagar. La boda iba a ser la única vez que pudiera estar a su lado, no como su red de seguridad, sino como su invitada. Su familia había encontrado un vestido gris suave que resaltaba las canas en mi pelo. Ahorrado 50,000 pesos en un sobre marcado regalo de boda para Nayeli, y limpiado la casa a fondo por si querían celebrar aquí después de la ceremonia. Hasta llené el congelador con sus barritas de limón favoritas, imaginándola entrando por la puerta, riendo, con un anillo nuevo reflejando la luz. Esa imagen se hizo trizas cuando dijo: «Solo la gente especial». El sobre seguía en el cajón de mi escritorio, sellado e intacto. Las barritas de limón estaban en el congelador, acumulando escarcha en los bordes. Por la mañana, el peso de todo se asentó en mi pecho como una piedra que ya no podía ignorar. 30 años de dar, de intervenir antes de que tropezara. Me habían comprado un lugar fuera del día más importante de su vida. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina, mirando ese sobre sellado hasta que los bordes se desdibujaron. En algún punto entre el vapor subiendo de mi taza y el sobre frío bajo mi palma, decidí dejarlo justo donde estaba. Pasó una semana en silencio. Ni mensajes, ni llamadas, ni un «¿Cómo estás?» de cortesía de Nayeli.
Me decía a mí misma que no lo esperaba. Pero cada día, la quietud se sentía como una prueba que no sabía si estaba pasando. En la mañana del 8º día, sonó mi teléfono. Su nombre iluminó la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. 1 minuto después, sonó de nuevo. Esta vez, contesté. Su voz estaba tensa, apresurada. Mamá, la renta vence y la tarjeta no funciona. El banco metió la pata, tomé un sorbo de café antes de responder. No, el banco está bien. Entonces, ¿qué pasa? Intenté comprar víveres y la rechazaron. No tengo tiempo para jueguitos ahora. El casero has estado llamando y Uriel está que se sube por las paredes. La interrumpí. Mi tono firme. Nayeli, se me olvidó decirte, solo ayudo a la gente especial. Hubo una pausa. De esas en las que oyes cómo cambia el latido de alguien. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que las transferencias se acabaron. Su respiración se entrecortó. No puedes solo. Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado absurdas para terminarlas. Puedo, dije. Y me di cuenta de que lo decía en más de un sentido. Colgó sin otra palabra. Puse el teléfono en la mesa, esperando que mis manos temblaran como siempre después de un enfrentamiento con ella, pero no lo hicieron. Mi pulso estaba parejo, mi respiración calmada. La casa estaba en silencio salvo el tic-tac tenue del reloj de la cocina. Miré la luz pálida de la mañana derramándose sobre la mesa y entendí que algo había cambiado. La línea entre lo que podía aguantar y lo que ya no toleraría por fin se había trazado. Me serví otra taza de café. Abrí el cajón donde estaba el sobre sellado de la boda y pensé en qué más podría necesitar cambiar. Esa tarde saqué un montón de estados de cuenta viejos del archivero en mi estudio. El papel estaba tibio por el sol filtrándose a través de las persianas. Los bordes ligeramente enrollados. Me senté en mi escritorio con un bloc amarillo y empecé a sumar los números. Mes tras mes, los totales se alineaban como cuentas en un collar pagos de renta. Transferencias de víveres, giros de emergencia, cheques para cumpleaños y aniversarios. Cada página llevaba mi letra en las notas para Nayeli. Renta, reparación del carro, servicios, para cuando llegué al primer estado de hace 3 años. Ya había sumado más de 1,5 millones de pesos. Seguía adelante, cuando solté el lápiz. El número final me miró 2,800,000 pesos. Sabía que sería alto, pero verlo en tinta negra era como entrar a una habitación helada. Esa cifra no era solo dinero, era tiempo en el trabajo que nunca recuperaría, vacaciones que nunca tomé, reparaciones en mi propia casa que pospuse. Encendí la laptop, entré a la banca en línea y empecé a cancelar las transferencias recurrentes. Los mensajes de confirmación aparecieron uno tras otro, cada uno una pequeña victoria silenciosa. Luego, moví la mayor parte de mis ahorros a una cuenta nueva, en un banco diferente, uno que Nayeli no conocía. La primera llamada llegó en menos de 1 hora. No contesté. Luego un mensaje. ¿Por qué se detuvieron las transferencias? Otro. Algo anda mal con la cuenta. 10 minutos después. Necesitamos que llames ya. Puse el teléfono boca abajo en la mesa. Por la tarde, las notificaciones llenaban la pantalla, llamadas perdidas, mensajes de voz, textos. Silencié el timbre y lo metí en el cajón con el sobre sellado de la boda. La casa se sumió en su quietud natural, esa que antes siempre se sentía solitaria, pero ahora era diferente. Se sentía como si el silencio estuviera haciendo espacio para que algo nuevo creciera. Me recosté en la silla, el bloc aún frente a mí, y dejé que mis ojos descansaran en ese total final. Pensé en cada peso, en cada vez que intervine para amortiguar un golpe que tal vez debía haber caído. La había protegido de la caída, pero quizás también la había impedido aprender a pararse sola. El silencio a mi alrededor se profundizó, y en él empecé a considerar el siguiente paso. 2 días después, oí el crujido de llantas en mi entrada. No esperaba a nadie,
y cuando miré por la ventana delantera, el carro de Nayeli estaba estacionado junto a un sedán negro elegante que no reconocía. Uriel bajó del asiento del pasajero, seguido por un hombre alto en traje gris cargando un maletín delgado de cuero. Antes de que pudiera decidir si abrir la puerta, el timbre sonó 2 veces, agudo e insistente. Abrí y los encontré a los 3 parados ahí. Nayeli, con una expresión a medio camino entre lástima e irritación. «Tenemos que hablar, mamá», dijo, pasando a mi lado antes de que respondiera. Uriel la siguió, asintiendo hacia el hombre del traje. «Este es Gerardo Nava. Está aquí para ayudar». Ayudar era la última palabra que elegiría. Nava puso su maletín en la mesa del comedor. Lo abrió y empezó a sacar papeles, mis estados de cuenta, documentos de hipoteca, hasta la escritura de mi casa. «¿De dónde sacaron esto?», pregunté, mi voz más cortante de lo que pretendía. Nayeli cruzó los brazos. «Estamos preocupados por ti. Has estado tomando decisiones financieras impulsivas. Es hora de que intervengamos antes de que empeore». Nava sonrió de una manera que no llegaba a sus ojos. «Señora Marisol, su hija y yerno solo velan por sus intereses. Si firma un poder notarial, ellos pueden manejar sus finanzas y quitarle el estrés de encima». Miré la pila de papeles. Luego a Nayeli. «¿Quieres decir que quieren control de mi dinero?». Sus ojos brillaron, pero no respondió. «No», dije claramente, «no lo van a tener. Ni ahora, ni nunca». Nava carraspeó. «Entiendo que es difícil, pero negarse podría llevar a complicaciones serias». Lo interrumpí. «La única complicación es que ustedes siguen en mi casa». Uriel se movió incómodo. «Mamá, solo queremos fuera», dije, mi voz firme. «Todos». Ahora, por un momento, nadie se movió. Luego Nayeli recogió los papeles. Nava cerró su maletín de golpe y salieron hacia la puerta sin otra palabra. Cuando la puerta se cerró con un clic detrás de ellos, la aseguré con llave y el cerrojo. Mis manos firmes como roca. Arriba, el sobre sellado esperaba. Pero ahora sabía que no era lo único que necesitaba quedar intacto. La mañana después de su visita, llamé a la única persona en la que confiaba para ser directo Daniel Pérez, un abogado que conocí años atrás en un evento comunitario en Ciudad de México. Le conté todo, desde el desaire de la boda de Nayeli hasta el enfrentamiento en mi comedor. Escuchó sin interrumpir, su voz calmada pero firme cuando terminé. «Marisol, eso es abuso financiero a adultos mayores. Están escalando porque saben que la puerta se está cerrando. Tenemos que actuar ya, para el mediodía». Estaba en su oficina, firmando papeles para modificar mi testamento y remover a Nayeli como beneficiaria principal. Redactamos una cláusula asegurando que cualquier intento de impugnarlo desheredaría al retador por completo. De ahí, revisamos mis cuentas. Daniel sugirió abrir una cuenta de ahorros nueva en un banco separado, sin historial compartido. Transferí la mayor parte de mis fondos antes de que terminara el día. Esa tarde, llamé a una compañía de seguridad local. Para la tarde siguiente, un técnico me explicaba cámaras, sensores de movimiento y cerraduras reforzadas. Verlo montar la primera cámara sobre el porche se sintió extrañamente satisfactorio, como colocar el último ladrillo en una muralla que había sido demasiado baja por demasiado tiempo. 2 días después, mi teléfono sonó de un número que no reconocía. Contesté sin pensar. «Mamá, ¿soy yo?», dijo Nayeli. Su voz cálida, casi melosa. «Solo quería oír tu voz. He estado pensando mucho en ti». La dejé hablar, esperando el giro. «Estamos en un aprieto», continuó suavemente. «Le recortaron horas a Uriel y el casero nos está pisando los talones. ¿Podrías ayudarnos? Solo hasta el próximo mes». Ahí estaba, la misma petición envuelta en papel nuevo. «No», dije simplemente. Su tono se endureció. «¿Así que eso es todo?». Después de todo colgué antes de que terminara. El silencio que siguió no fue pesado esta vez. Se sintió deliberado, elegido. Metí el teléfono en el bolsillo.
Salí y miré la pequeña cámara negra vigilando mi puerta principal, por primera vez en años. Sentí que mi casa y mi vida eran solo mías. El siguiente paso sería enfrentar la verdad que había evitado por tanto tiempo, ese fin de semana. Estaba podando el seto cuando la señora Delgado de al lado se acercó. Apoyándose en el mango de su pala de jardín, había visto la camioneta de la compañía de seguridad a principios de la semana y preguntó si todo estaba bien. Dudé. Luego le conté más de lo planeado sobre Nayeli, la boda, el enfrentamiento con el abogado. Sus ojos se entrecerraron, no de sorpresa, sino de reconocimiento. Pasé por lo mismo, dijo. Mi hijo pensaba que mi pensión era su herencia. Cuando dejé de pagar sus cuentas, no me habló por un año, los 12 meses más duros de mi vida, pero lo superé. Y estoy mejor por eso. Sus palabras se asentaron en mí, pesadas pero estables. Había reconstruido su vida sin él, llenando sus días con amigos, viajes y proyectos que había pospuesto por décadas. No parecía una mujer disminuida por la pérdida. Parecía libre. Esa noche llamé a mi hermana Yvonne en Chicago. No habíamos hablado mucho en años recientes, principalmente porque había estado tan ocupada sosteniendo la vida de Nayeli que me quedaba poco para la mía. Le conté todo. Y cuando terminé, hubo una pausa en la línea. Marisol, dijo finalmente, necesitas saber algo. Nayeli habla de ti todo el tiempo, pero nunca sobre extrañarte o quererte. Siempre es sobre lo que le has comprado o cómo la has sacado de un apuro. Nunca la he oído hablar de ti sin que el dinero sea parte de la historia. Las palabras cayeron con más fuerza de la que esperaba. Me había dicho a mí misma, incluso en los momentos más duros, que bajo sus bordes afilados había amor. Ahora lo veía por lo que era amor moldeado por lo que podía proveer, no por quién era. Después de colgar, me senté en la quietud de mi sala, dejando que la verdad se asentara. Las últimas piezas de la imagen a la que me había aferrado se habían ido, y lo que quedaba era crudo, sin barniz. Supe entonces que nada volvería a ser como antes, y quizás no debía serlo. Era una mañana de martes cuando llegó el toque medido, deliberado, por la ventana delantera. Vi a una mujer de unos 30 años sosteniendo un portapapeles y luciendo una placa oficial. ¿Señora Marisol?, preguntó cuando abrí la puerta. Soy Clara Ruiz, de Servicios de Protección para Adultos. Hemos recibido preocupaciones sobre su salud mental y capacidad para manejar sus asuntos. Me gustaría entrar y hablar. Mi estómago se apretó. Esperaba resistencia de Nayeli, pero no esto. ¿Preocupaciones de quién?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No puedo divulgar la parte reportante, dijo, avanzando ligeramente. Mantuve la mano en el borde de la puerta. Puede entrar. Pero quiero a mi abogado presente. Daniel llegó en 20 minutos. Preparé café mientras él y Clara se sentaban en la mesa. Ella empezó con preguntas corteses pero puntuales. Manejo mis propias finanzas. Vivo independientemente. He rechazado ayuda de familiares que solo intentan asistir. Daniel la dejó terminar antes de abrir su portafolio de cuero. Creo que debería ver esto, dijo, deslizando una carpeta. Dentro estaban registros bancarios, historiales de transferencias y un resumen escrito de la dependencia financiera de Nayeli en mí durante los últimos 3 años. Incluyó copias de la factura del sistema de seguridad, mi testamento modificado y una declaración notariada de mis activos actuales y su manejo. Clara se tomó su tiempo leyendo. Observé cómo su expresión cambiaba, primero cautelosa, luego pensativa. Finalmente, cerró la carpeta. Señora Marisol, basado en lo que he visto hoy, no tengo preocupaciones sobre su capacidad o independencia. Este caso se cerrará. Cuando se fue, exhalé por lo que pareció la primera vez en una hora. Daniel recogió sus papeles pero no sonrió. Esto fue una prueba, dijo. Están buscando puntos débiles. Habrá otro movimiento, y podría ser mayor. Asentí. La verdad ya clara. El toque había sido cortés esta vez. Dudaba que lo fuera la próxima.
3 semanas después, Daniel me llamó para decirme que Nayeli había solicitado la tutela legal. La petición me pintaba como confundida, impulsiva e incapaz de manejar mis asuntos. Adjuntos estaban declaraciones de gente que apenas conocía, vecinos que afirmaban que era paranoica, e incluso un farmacéutico sugiriendo que manejaba mal mis medicamentos. En la corte, Nayeli se sentó junto a Uriel, su expresión una máscara de preocupación. Su abogado, Gerardo Nava, habló como si me estuviera rescatando de mí misma. Pero cuando Daniel empezó a interrogar a sus testigos, la fachada se agrietó. El farmacéutico admitió que firmó una declaración sin entender su propósito. Una vecina concedió que nunca había hablado directamente conmigo sobre preocupaciones. Luego fue nuestro turno. Héctor Ellis, mi gerente bancario, testificó que tenía control total de mis cuentas y tomaba decisiones financieras sólidas. La doctora Elisa Armón presentó los resultados de su evaluación cognitiva por encima del promedio para mi edad. La señora Delgado describió nuestras muchas conversaciones sobre reparaciones en casa, jardinería y eventos actuales. Notando cómo manejaba todo sin dificultad, Ivone le dijo a la corte cómo la había apoyado tanto como a Nayeli a lo largo de los años, financieramente y emocionalmente, y como nunca dudó de mi juicio. Cuando subí al estrado, mantuve las manos cruzadas en el regazo. Daniel hizo una pregunta. ¿Por qué dejó de proveer apoyo financiero a su hija? Miré a los ojos del juez. Porque mi dinero era bienvenido. Yo no. El silencio llenó la sala. El juez regresó después de un breve receso. Su tono decisivo. La petición fue denegada en su totalidad. Citó evidencia insuficiente de incapacidad y notó motivos financieros claros detrás de la presentación. Sentí la mano de Daniel en mi hombro al salir de la corte. La pelea había terminado, al menos por ahora, pero la quietud que siguió aún no se sentía como paz. Una semana después de la decisión de la corte, invité a unos amigos a cenar la señora Delgado, Ivonne y Daniel entre ellos. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina. Platos llenos de pollo asado y verduras del jardín. El aire cálido con risas que fluían fácilmente por primera vez en meses. La mañana siguiente, fui al banco y retiré una porción de mis ahorros, transfiriéndola a un fondo para una organización local sin fines de lucro dedicada a prevenir el abuso financiero a adultos mayores. Escribir ese cheque se sintió como cerrar un capítulo y empezar uno nuevo al mismo tiempo. Con el resto del día libre, entré al centro comunitario y me inscribí en una clase de arte para principiantes. Siempre me había gustado pintar, pero nunca hice tiempo para ello. Las necesidades de Nayeli siempre venían primero. Ahora, mi calendario era mío para llenar. Más tarde esa semana, llamé a una agencia de viajes y reservé un viaje sola a Italia para la primavera. Florencia, Venecia, Roma, los lugares que una vez solo leí mientras esperaba en la fila del supermercado. La confirmación del boleto llegó por correo electrónico y la guardé 2 veces, solo para verla de nuevo. Nayeli nunca llamó después del fallo de la corte. No hubo cartas, ni mensajes, ni apariciones repentinas en mi puerta. Al principio, el silencio fue extraño, pero no tardó en que lo viera por lo que era espacio, en el porche una tarde, viendo el sol hundirse bajo los árboles. Pensé en cómo una reconciliación construida sobre deudas no habría sido reconciliación en absoluto. La libertad, me di cuenta, tenía su propio sabor más ligero, más agudo y mucho más satisfactorio. Y por primera vez en años, el futuro se sentía como algo que podía elegir.